Buenas tardes, hermanos, bienvenidos todos ustedes a nuestra acostumbrada reflexión de la palabra los días miércoles. Espero que todos se encuentren muy bien de salud y bendecidos por nuestro buen y gran Señor. En esta tarde quiero compartirles algo que me pareció muy interesante. Y quiero que vayamos a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 11, y vamos a leer los versos 1 al 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 3. Voy a leer en la versión lenguaje sencillo, que es muchísimo más clara para lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde de miércoles. Permítame tomar un poco de agua, que estoy afectadito de la garganta. Dice el verso 1 de 2 de Corintios capítulo 11. Por favor, sopórtenme, aunque parezca yo estar un poco loco. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Quiero compartir con ustedes en esta tarde una reflexión, ¿cierto? Titulada, dámosle título de una vez, las trampas de Satanás o los engaños de Satanás, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que en esta tarde nosotros podamos entender, ¿cierto?, cómo Satanás consigue dominar a las personas, cómo Satanás consigue engañar, consigue ponerle trampa a las personas y mantenerlas allí, quietecitas, bajo su dominio. Pero oremos antes al Señor para que recibamos la bendición de la palabra en esta tarde y nos permita comprender con toda claridad lo que la palabra nos tiene para nosotros hoy. Bendito Dios, te damos gracias porque nos has dado otro día más, oh Padre Santo, en nuestras vidas. Hoy amanecimos, Señor, nuestro cuerpo funcionó bien, Señor, hemos sido bendecidos en el transcurso del día y te alabamos, Señor, por eso. Y en este momento, Señor, ya nos dedicamos, oh Dios, a reflexionar sobre la palabra, deseando, Señor, que la plenitud, Señor, de esa palabra llegue a nuestro corazón, Señor, nos edifique, Señor, y guíe cada paso que nosotros damos, Señor, cada día de nuestra vida. Padre bueno, gracias por este tiempo. Amén. Entonces, quiero que analicemos en esta tarde, mis queridos hermanos y amigos, vamos a hablar acerca de los engaños, de las trampas de Satanás y cómo él, como les dije anteriormente, consigue dominar a las personas. La misma carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, la segunda carta, claro, dice lo siguiente. Dice así, yo cambio de versión, dice, en los cuales, o sea, los hombres, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Pablo nos está diciendo que Satanás lo que hace es cegar el entendimiento de las personas, hace que las personas
piensen menos, ¿cierto? Aprendan menos o use su entendimiento, por lo menos en cuanto a lo que es correcto y a lo que es virtuoso. Entonces, Satanás siempre está llamando la atención sobre lo que es banal, sobre lo que es liviano en la vida de las personas. No quiere y no permite que el hombre piense en las cosas que son provechosas, en las cosas en las cuales hay algún tipo de virtud. Por eso, cuando hay algo que realmente puede edificar la vida de la persona, el corazón de la persona, el entendimiento de la persona, nos podemos dar cuenta que muchos no tienen esa tendencia a investigar, a estudiar, a comprender, ¿cierto? A buscar respuestas sobre muchas cosas, sino que se dedican más a lo liviano, a lo banal, a la chabacanería, ¿no es cierto? A ciertos tipos de conducta, inclusive hasta ciertos tipos de expresión, ¿cierto? Entonces, es así como de pronto muchas de las personas de nuestro tiempo le dedican más atención a esas cosas que realmente no tienen un mayor esfuerzo, sino que se aprenden con facilidad y dejan a un lado la investigación, el comprender muchas cosas. Entonces, una forma que Pablo nos está enseñando aquí de cómo Satanás tiene dominada a las personas es que no les permite, ¿cierto?, aprender o usar su entendimiento para las cosas que tienen virtud o todo lo que es relacionado con lo correcto. No a todo el mundo le gusta hacer lo correcto, no a todo el mundo le gusta aprender las cosas que son virtuosas, porque para muchos eso suele ser un poco perezoso, el poder dar su corazón y dedicarle tiempo a aprender, a culturizarse, pero sobre todo, mi querido hermano, a investigar y a mirar lo que las escrituras dicen, ¿cierto? Cuál debe ser nuestro comportamiento y en qué debemos nosotros dedicar nuestro tiempo dentro de muchas otras cosas que la Biblia nos está llamando la atención y mostrándonos cuál debe ser el camino que ustedes y yo debemos de tomar. Y aún muchas veces dentro del pueblo del Señor vemos que hay muchos cristianos frágiles, no quieren aprender, ¿cierto? No quieren usar su entendimiento con respecto a comprender las escrituras y por eso pueden estar muchos engañados porque no quieren conocer realmente la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice las escrituras. San Juan en el capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, la gente tiene tendencia a lo que es correcto, a lo que en lo que hay virtud, desecharlo, porque simplemente le gusta más la maldad, porque encuentra que es más sencillo quizás de practicarla, porque de pronto trae mayor satisfacción, ¿cierto? Carnal, por decirlo de alguna manera, porque llena su ego, porque llena todos sus sentidos y todas sus emociones. Entonces allí San Juan nos está diciendo que es muy complejo, ¿cierto? Para muchas personas el amar la luz porque aman las tinieblas y es allí donde el diablo consigue tener a estas personas engañadas. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis 20, versículo 10. El apóstol Juan nos comparte esto. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La primera parte, entonces, y el diablo que los engañaba. Entonces, otra forma en que Satanás tiene al mundo embolatado es que
seduce sus corazones. Y entendemos como seducir a cautivar, ¿cierto? A embobar, porque eso es lo que significa, uno de los significados de seducir: embobar, fascinar, ilusionar. Entonces el diablo utiliza la seducción, ¿cierto? Para cautivar, para llamar la atención de las personas, los emboba, ¿cierto? Los embolata, los fascina, ¿cierto? Y los ilusiona con ciertas cosas que las personas pueden pensar que ese es el verdadero camino, que esa es la verdadera satisfacción del alma. Entonces les da en qué pensar y les da de qué enamorarse, y por ahí llamar toda su atención. Entonces, seduce con lo que más nos gusta, ¿cierto? Y Satanás busca el lado más frágil de cada persona. Y vamos a ilustrar eso con un caso bíblico. Judas, por ejemplo, ¿cierto? Él parece ser que era una de sus debilidades, o la parte frágil en la vida de Judas era ser codicioso. San Juan capítulo 13, versículo 17, nos aporta algo. San Juan capítulo 13, versículo 27. Estaban todos los discípulos allí, estaban cenando con Jesús, y Jesús le ofrece un bocado, y cuando él toma su bocado, encontramos lo que dice la palabra. Dice el verso 26, para que entremos bien en contexto. Dice: respondiendo a Jesús, a quien yo di el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Para entender bien este versículo, leamos entonces, nos devolvemos un capítulo, el capítulo 12, verso 6, ¿cierto? Estamos hablando aquí de cuando a Jesús lo ungieron con el perfume caro, y se esparció ese gran olor, ¿cierto? Entonces, dice Judas: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces estos versículos nos están hablando de la forma en cómo Satanás sedujo a Judas, su parte débil, su parte frágil, ¿cierto? Él era el administrador del dinero, del ministerio, ¿cierto? De Jesús, y él sacaba dinero de allí sin pedir permiso. El verso, capítulo 13, versículo 27, está diciendo que entró Satanás después de que compartió con Jesús. Y cuando dice que entró Satanás en el corazón, fue que después de ese momento fue e hizo la transacción con los fariseos. Entonces, el corazón de Judas fue seducido por la codicia. Y recuerde que esa es la forma en cómo Satanás lleva a la gente a sus trampas. Una de las formas, nuevamente, es seducir la parte más débil, la parte más frágil, por donde usted de pronto le duele más. Ahí está Satanás trayendo la seducción, nos emboba, nos fascina, nos ilusiona. Probablemente Judas pensó que con ese dinero iba a ser muy rico y iba a hacer muchas cosas. Pienso yo, ¿no es cierto? El texto no lo dice, pero nos podemos imaginar eso, ¿cierto? 30 monedas, se fascinó con esa cantidad de dinero, ¿no es cierto? Entonces es allí donde Satanás tiene a las personas, domina a las personas, ¿cierto? La ceguera del entendimiento, no pueden entender, las personas no son capaces de entender, les importa más lo banal, lo chabacano, que lo que tiene contenido, como la palabra, ¿cierto? Lo que produce vida en las personas, seduce el corazón por la parte más débil de nosotros. Y obviamente aquí encontramos que se le hizo más fácil a Satanás trabajar a Judas en esta área. Segunda de Corintios, pues vamos a la carta a los Corintios. Segunda de Corintios,
Pero ahora el capítulo 2. Perdón, versículos 13 y 14, 2 Corintios 11, 11, versos 13 y 14. Miren lo que dice allí. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás domina al hombre, ¿cierto?, con verdades a medias. Una de las estrategias grandes de Satanás, y siempre ha existido, pero en este tiempo se nota mucho, se nota mucho esa forma de Satanás, es engañar con las verdades a medias. Se dice que una mentira se convierte en verdad repitiéndola muchas veces, ¿cierto? Y después de repetir esa mentira muchas veces, la persona empieza a creerla y fascinada empieza a convertirla en una verdad en su vida. Satanás es más efectivo usando verdades a medias que mentiras completas. Escuchen esto. Satanás es más efectivo usando verdades a medias, ¿okay?, que mentiras completas. Cosas como el amor de Dios sin normas. El Señor a mí me ama, no importa lo que yo diga. Eso es cierto, Dios a mí me ama, pero lo que no es cierto es que a Él me ame sin alguna norma. Eso es una mentira. Salvación sin arrepentimiento. De eso se escucha hablar mucho por allí. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículos 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Satanás, ¿cierto?, utiliza muchas veces el evangelio para parecer evangélico, pero dentro del mensaje que él envía, niega la eficacia del mismo evangelio. Quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando usted va, por ejemplo, a Génesis capítulo 3, vemos la tentación de Eva, ¿cierto?, y la interacción que ella tuvo con la serpiente. Y quiero que vayamos allá rápidamente, Génesis capítulo 3, ¿cierto? Inmediatamente leemos el verso 1 y mire lo que dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, ya creó la duda, ¿cierto? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, verso 4, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿cierto? Entonces, Satanás empieza creando la duda con que el Señor les dijo. Y en el verso, y obviamente Eva le expresa lo que ella ya había escuchado, entendemos, de parte de su esposo, de su compañero, de Adán. Pero entonces ella en el verso 4 dice: no moriréis, sino que conoceréis el bien y el mal, ¿cierto? Ahora, Eva no solamente conoció el mal, sino que también lo practicó, lo compartió. Y eso fue lo que la serpiente, Satanás, no le dijo, ¿cierto? Verdades a medias. Entonces,
Así es como también Satanás consigue dominar a muchas personas con las verdades a medias, y si está un todito de algo de verdad, para mí eso puede ser bueno, para usted puede ser bueno, pero tenemos que tener en cuenta que eso puede ser un engaño del diablo. Entonces, verdades a medias, se dice por allí, mi querido hermano, son una mentira, y tenemos que tener eso bien claro. Segunda de Corintios, pues vamos, pero ya ahí sí, al capítulo 2, Segunda de Corintios, capítulo 2. Ahorita crucé los versículos, pero este sí es el correcto. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice, venía el apóstol Pablo hablando con los hermanos de la iglesia, escribiéndoles, exhortándoles, y culmina esa parte con estas palabras del verso 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿cierto? Satanás entonces consigue dominar a las personas poniéndoles una emboscada, poniéndoles un cebo. Y entendemos como cebo a algo que a uno le atrae y que uno va tras él. Ejemplo, los ratoncitos, se dice que son amantes al queso, y muchas veces para atraparlo le ponen un trocito de queso, y como a él le encanta, va tras ese cebo, y así sucesivamente. Entonces, eso es una manera de ilustrar, de dar a entender un poquito el concepto de lo que significa cebo. Entonces, también se puede entender como una emboscada. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo acá? ¿Cierto? Pablo, en estos versículos, capítulo 2, ofrece una orientación contra un caso de incesto dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él viene dando el consejo desde más adelante, ¿cierto? Entonces, lo que ese versículo también nos está diciendo aquí es que Pablo no ignoraba, ¿cierto?, las estrategias de Satanás. El primer cebo, ¿sí?, o la primera emboscada, y lo vemos desde 1 Corintios capítulo 5, fue alentar a la iglesia a imponer una disciplina muy suave sobre las personas que estaban cometiendo este pecado. Capítulo 5 de 1 Corintios. Era un chico que se estaba casando con su madre, se estaba teniendo relaciones con su madrastra. Entonces, la iglesia se dio cuenta, ¿cierto? Pablo exhortó, pero la iglesia sí impuso una disciplina, pero una disciplina muy suave, ¿cierto? Entonces, al ser una disciplina muy suave, se empezaron a presentar muchas otras faltas, ¿sí? Luego, cuando Pablo intervino, la iglesia se arrepintió de la condición en la que estaba, y ahora, en la segunda carta a los Corintios, la iglesia estaba cayendo en otro cebo que Satanás le había puesto. Ahora ya querían imponer una disciplina demasiado fuerte, una iglesia no perdonadora, ¿cierto? Y la iglesia estaba cayendo en eso, y Pablo estaba corrigiendo esa situación. Por eso en el verso 11 dice, para que él no nos gane ventaja, ¿cierto? No ignoremos sus maquinaciones. Entonces Pablo ya entendía, ¿cierto?, lo que Satanás estaba haciendo en la iglesia. Mire, Satanás quería hacer daño a través de una disciplina muy liviana, o a través de una disciplina férrea. Igual, la iglesia iba a caer en un error. O la iglesia proliferaba en pecado, o la iglesia, ¿cierto?, le hacía daño a las personas que iban a entrar en disciplina. Y Pablo está diciendo que la idea no era perderlos, la idea era disciplinarlos para que ellos se dieran cuenta y se arrepintieran de su pecado. Pero Satanás lo que quería era simplemente dañar al muchacho o a todo el que se pudiese dejar hacer daño ese día. Entonces, una forma que Satanás tiene de dominar a las personas es a través de los cebos. Por eso Pablo dice que no hay que olvidar que el diablo es astuto, maquinación, tengo por acá, significa plan oculto contra alguien, es lo que significa maquinación. Entonces, Satanás
utiliza emboscadas y cebos para mantener a las personas allí dominadas. Si no le funcionó por este lado, pues me pone la trampa más adelante, y nosotros tenemos que tener en cuenta, mi querido hermano, Pablo nos está diciendo que él se mueve de muchas formas y hay que tener la atención espiritual, los sentidos espirituales bien ejercitados para estar cuidándonos de estos asuntos. Hechos capítulo 26. Estamos dando un paseo por las escrituras hoy. Hechos capítulo 26. Versos 17 y 18. Dice, estaba Pablo predicando y encontramos estos dos versículos: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, el Señor está hablando de la misión que el Señor le había encomendado. Él estaba haciendo ese comentario a alguien. Dice, y verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? Satanás tiene dominio o retiene a gente bajo su dominio a través de las tinieblas. Y las tinieblas están llenas de ignorancia, de mentiras, ¿cierto? Y de pecados. Por eso Pablo está diciendo que Dios lo había enviado para que abriera los ojos, para que la gente tuviera conocimiento, ¿cierto? Porque una de las cosas que trae la tiniebla a la vida de las personas es ignorancia, y que está muy relacionado con el primer punto, ¿cierto? A Satanás no le interesa que usted aprenda, que usted utilice su entendimiento, porque una de las cosas que tiene es hacer que usted ignore los principios del Señor, los principios básicos del reino del Señor. A Satanás no le interesa que usted crezca como persona, ¿cierto? Entonces, y lo mantiene engañado y lo mantiene en pecados. Entonces, retiene a las personas bajo el dominio. Y nuevamente el dominio de Satanás está basado en estas tres cosas que acabamos de mencionar. Entonces estamos mirando en esta tarde, en primer lugar, cómo Satanás domina a las personas, las cega el entendimiento, ¿cierto? Seduce el corazón, engaña con verdades a medias, ¿cierto? Nos pone trampas, nos pone cebos y retiene a las personas bajo su dominio, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacer para evitar, ¿cierto?, los engaños de Satanás? ¿Qué dice la Biblia, ¿cierto?, que se debe hacer para evitar que Satanás engañe al pueblo, ¿cierto?, y que las personas utilicen su entendimiento. Juan 8, 31, 32 es un pasaje que usted lo ha leído cantidad de veces, pero quiero que lo leamos nuevamente en esta tarde. Juan 8, 31 al 39. ¿Sí? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿cierto? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que Satanás no quiere que usted entienda, porque la verdad de Dios lo va a liberar a usted de todo. Por eso lo mantiene a usted en la ignorancia. Por eso Él no quiere que usted utilice su ingenio, su entendimiento, aprenda, investigue, ¿cierto?, acerca de la verdad, de las verdades del reino de los cielos. Porque Él sabe, ¿cierto?, que si usted conoce la verdad de Dios, esa verdad de Dios va a abrir sus ojos, la luz del evangelio va a llegar a usted y usted va a ser completamente libre del dominio de Satanás, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para evitar el engaño? Conocer la verdad del Señor y guardarla en el corazón. ¿Y cuál es la verdad del Señor? Ya entendemos que es la palabra, ¿cierto? Un pasaje que utilizamos hace un momento, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, ¿cierto? Pablo dice allí que, vamos más bien allá para no cometer un error, 2 Corintios capítulo 2, verso 11, quiero leerlo porque para no perder la idea.
Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Sí? Usted no puede permitir que Satanás gane ventaja sobre usted. Usted tiene que estar atento, tiene que estar alerta. Efesios capítulo 6 habla que nosotros debemos de estar firmes. Es un término militar que indica que tenemos que estar alertas. Y Pablo está diciendo aquí que nosotros no podemos permitir que Él tome ventaja sobre nosotros. No podemos dejar que el engaño, las mentiras a medias tomen ventaja en nosotros, tome ventaja en su vida, mi querido hermano, ¿cierto? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y cómo usted va a evitar que Él tome ventaja? Me ignore que Él es tramposo, me ignore, ¿cierto? Que hay circunstancias en las que Él se puede meter, que lo puede engañar o que lo puede engañar o usted está engañado, mi querido hermano. Es allí, ¿cierto? Como usted se va a liberar del engaño del diablo. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, este versículo me parecen preciosos. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, que van en todo en contra de la corriente, ¿cierto? Del engaño de Satanás. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Cómo rompe usted la ceguera espiritual? Pablo dice aquí que en todo lo que haya alguna virtud alguna, usted le preste atención, ¿cierto? Y Pablo aquí es selectivo en las cosas que nos está mencionando. Y está siendo selectivo porque es lo mínimo que usted debe hacer como creyente, ¿cierto? Para tener un desarrollo o una libertad espiritual, una libertad en el pensamiento. Buscar la verdad, la honestidad, ser justos, ser puros, ser amables, ¿cierto? En todo lo que haya buen nombre, Pablo está diciendo, en todo lo que usted encuentre una virtud digna de imitar, dice, en eso piense, en eso trabaje, ¿cierto? En eso trabaje. Porque eso afectará el entendimiento, y si afecta su entendimiento, va a afectar también su conducta, ¿cierto? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué vence al mundo? ¿Qué vence las trampas de Satanás? ¿Qué vence las artimañas del diablo? Nuestra fe. El mundo a mí me puede presentar muchas cosas. Pero si yo entiendo y comprendo la voluntad de Dios, entiendo la palabra, el mundo a mí nunca me podrá vencer, porque yo entiendo la verdad. Y como esa verdad a mí ya me he liberado, lo que el mundo me pueda ofrecer o Satanás me puede ofrecer a través del mundo, a mí no me puede atar. Eso es lo que está significando, dicho de otra manera, este versículo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cierto? El mundo, Satanás puede ofrecerle a usted muchas cosas, pero si usted está firme en la fe, ¿cierto? Y en la verdad que lo ha hecho libre, nunca podrá tener una influencia sobre su vida. Podemos concluir entonces, mis queridos hermanos, para ir terminando esta reflexión, que ustedes y yo no podemos ignorar las maquinaciones, el plan elaborado y oculto del diablo, ¿cierto? Es una gran conclusión que nosotros no podemos dejar pasar de largo. No olvide que el Satanás siempre tiene un plan elaborado y oculto, las maquinaciones. Siempre usted tiene que estar alerta con eso. 2, exponernos a la palabra no es suficiente. Ella debe conducirnos a la obediencia. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 9. Miren lo que dice allí. Dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cierto? El pastor puede predicar un excelente mensaje y a usted le puede parecer muy bonito,
pero si usted no lo pone en práctica, no sirve absolutamente nada. Entonces, exponernos a la palabra no es suficiente. Ella debe de conducirnos a la obediencia. Y por último, permanecer en la palabra nos libra del engaño. Juan 8:31. Si verdaderamente sois mis discípulos, guardad mis mandamientos. Permanecer en la palabra nos va a librar de todas las trampas, de los engaños de Satanás. Mi querido hermano, yo espero que esta reflexión haya bendecido su vida en esta tarde y que sea una herramienta espiritual para su vida y que esto le permita tener mayor claridad de lo que sucede en el mundo espiritual, de lo que puede suceder en su vida o probablemente está sucediendo en su vida, y lo que la palabra dice de cómo nosotros podemos lidiar con las trampas, con los engaños, con el dominio de Satanás que él quiere ejercer sobre el pueblo y sobre el mundo. Que el Señor nos ayude. Oremos para que quedemos despedidos. Bendito Señor, te damos gracias por esta tarde, noche ya casi. Te alabamos, Señor de los cielos, porque usted ha sido bueno. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión. Yo espero que esta palabra, Padre bueno, pueda llegar a los corazones de los hermanos con toda la claridad, pueda fortalecerlos, pueda aumentar su discernimiento espiritual, que usted, Señor, los capacite para marchar, para seguir adelante, Señor de los cielos, como buenos soldados de nuestro Dios. Padre Santo, yo ruego, usted ministre a la vida de nuestros hermanos y nuestros amigos, Señor. Probablemente muchos hermanos y amigos tienen sus luchas, tienen sus dificultades, Padre Santo. Hay cosas con las cuales pueden estar luchando, los engaños de Satanás, Padre Santo, la fascinación que pueden sentir con referente a algo. Dios eterno, yo le ruego que usted, oh Padre Santo, les permita ser libres de todas estas circunstancias, de toda esta opresión del diablo, de toda esta influencia del diablo sobre sus vidas. Yo ruego, Señor, que el poder del Espíritu Santo capacite a nuestros hermanos, a nuestros amigos, Señor, y los pueda liberar, romper esas cadenas, Señor, y poderlos llevar de triunfo en triunfo, Padre Santo, y poder estar completamente libres. Señor, que la palabra de hoy, Señor, que la verdad de hoy, Señor, haga libre a toda persona que la haya escuchado, Señor. Y yo ruego que esta palabra, Padre, aparte de escucharla, la lleven a la práctica, oh Padre Celestial. Ruego por mis hermanos, Señor, para que usted los bendiga, para que usted tenga misericordia, Señor, y para que rompa toda cadena en la vida de ellos, Señor. Padre bueno, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi querido hermano, el Señor me lo bendiga. Nos veremos el próximo domingo.